empiezan a pensar? La deshidratación. Ahora vamos a ver la exploración física, ¿ok? En la exploración física, el paciente presenta efectivamente una deshidratación, ¿ok? ¿Cuáles son los datos de deshidratación? Bueno, pues el paciente presenta hipotensión, llenado capilar disminuido, signo del pliegue positivo, mucosas y piel secas, presenta hipotermia, presenta taquicardia y presenta hipotensión llegando al estado de choque. ¿Okay? Fíjense, todos esos signos lo que nos dicen es que hay una depresión del volumen sanguíneo. ¿Okay? La hipotensión, el llenado capilar disminuido. ¿Cuál es lo normal de un llenado capilar? 2 segundos. Muy bien. ¿Quién contestó? Muy bien. ¿Sí, lo sabían todos? Sí, ¿verdad? 2 segundos. Si el llenado capilar está por arriba de 2 segundos, 3, 4, 5, 6 segundos, se considera llenado capilar disminuido, ¿ok? Y eso es dato de depresión de el volumen sanguíneo. Ahora, lo ven en el sistema respiratorio, el paciente presenta taquipnea, respiración de Kussmaul y una disnea clara, ¿ok? Digestivo, el paciente presenta aliento cetónico, dolor abdominal e ilio. ¿Qué es el ilio? Ilio, ¿qué es ilio? Muy bien. El ilio es una parálisis intestinal, ¿ok? Una obstrucción intestinal fisiológica. No es fisiológica, sino por causa funcional, ¿ok? Cuando ustedes tienen el intestino, el tubo digestivo es un tubo. Si se obstruye, puede ser por una causa mecánica, ya sea porque se gire, que se llama vólvulo, porque se meta una parte del intestino en otra, que se llama introsuscepción, ya sea por un tumor que cause obstrucción, eso se llama obstrucción del tubo digestivo. Hay algunas causas funcionales que hacen que el intestino se paralice, como por ejemplo, después de una cirugía, el uso de opiáceos, alteraciones metabólicas que pueden producir que el intestino se paralice, y a eso se le llama ilio, ¿ok? Entonces, ilio es la obstrucción funcional del tubo digestivo. Sistema nervioso central. El paciente presenta letargo, embotamiento e incluso puede llegar a presentar coma. Con estos datos, doctores, ¿cuáles podrían ser sus diagnósticos diferenciales? ¿Alguien que levante la mano? Ok, levante la mano. Infección de vías urinarias, doctor. Cetoacidosis. ¿Qué más opinan ustedes, doctores? Muy bien, si fuera una infección de vías urinarias, ¿qué exámenes le pedirías, doctor? ¿Qué exámenes pediría? ¿Qué seguiría para confirmar una infección de vías urinarias? Análisis de orina. ¿Análisis de orina? ¿Qué? Un examen general de orina. Muy bien. Entonces, en caso de infección de vías urinarias, el primer examen, caso de sospecha de infección de vías urinarias, el primer examen que se tiene que hacer es un examen general de orina. ¿Ok? Si nos da tiempo en el semestre, al final del semestre, que yo creo que sí, vamos a dar un taller de lectura de laboratorios, ¿ok? Entonces, el examen general de orina se considera patológico cuando tiene arriba de 10 leucocitos por campo, ¿ok? Luego, si les regresa el ego con leucosuria, que es leucocitos en la orina, se considera positivo arriba de 10, el siguiente paso, ¿cuál sería? El urocultivo, muy bien.
Eso en el caso de que fuera una infección de vías urinarias. Entonces, el otro diagnóstico diferencial que dijeron fue cetoacidosis. Doctor, ¿qué estudios pedirías para la cetoacidosis? ¿Cómo confirmarías una cetoacidosis? Pediría una gasometría arterial y cuerpos cetónicos. ¡Hala! ¿Ya estás hecho? ¿O ya lo revisaste? No, pero bueno. Muy bien, doctor. Ok, entonces, fíjense. Este paciente, al tener antecedentes de diabetes mellitus, más aparte tener antecedentes de mala atención, uno pensaría en una complicación aguda de la diabetes mellitus, ¿ok? ¿Qué puede estar desencadenada? Doctor, efectivamente puede estar desencadenada por una infección de vías urinarias, ¿ok? Entonces es un buen diagnóstico diferencial. Pero con todo lo que presenta el paciente, su principal sospecha debe de ser una cetoacidosis diabética, ¿ok? Entonces una cetoacidosis diabética es una acidosis metabólica. ¿Cómo ven? ¿Cómo se mide el nivel de pH en la sangre? Necesariamente tienen que tomar una gasometría, ¿ok? Entonces en análisis, el estudio primero que tienen que hacer es, si el paciente tiene diabetes, lo primero que se le tiene que tomar es una química sanguínea donde veamos la glucosa, ¿ok? Una glucosa entre 250 y 600 es uno de los criterios para cetoacidosis diabética, ¿ok? Lo otro, una gasometría arterial. La gasometría arterial les va a dar una acidosis, ustedes van a ver una acidosis metabólica, ¿ok? En bioquímica, ¿quién les dio bioquímica? ¿El doctor Hill? El doctor Hill. Ok, entonces, en teoría, ustedes ya deben de saber dominar, saber leer una gasometría, ¿ok? Sí, en teoría. Si no, también les podemos dar un taller de gasometría, ¿ok? Si el pH, para que se considere específicamente una acidosis, el pH normal del cuerpo, ¿cuál es? 735 a 745. De 735 a 745, ¿ok? Eso es lo normal. Si está arriba de 745 es alcalosis, si está abajo de 7.35 es acidosis, ¿ok? Lo siguiente en determinar es ver el bicarbonato y ver el CO2. El CO2 es ácido, el bicarbonato es base, ¿ok? Entonces siempre se revisa primero el bicarbonato. Si el bicarbonato, ¿cuál es el valor normal del bicarbonato? ¿Quién sabe? ¿Sabe? Dependiendo de la literatura, pero lo estándar es de 22 a 26, ¿ok? Entonces, si está abajo de 22, si ustedes tienen un pH menor de 7.3, dicen acidosis. Entonces, lo siguiente es determinar si es metabólica o si es respiratoria, ¿ok? Si ustedes ven que aparte del pH bajo, el bicarbonato, que es la base, también está baja, les da su diagnóstico. Es una acidosis metabólica. Ahora, ¿cuál dijo que era el diferencial para saber si era metabólica o respiratoria? se tiene que revisar también el CO2, ¿ok? Por decir, si el bicarbonato estuviera normal y el CO2 está elevado, ¿cuál es el nivel normal del CO2? De 35 a 45. Si tu CO2 estuviera por arriba de 45, 50, 56, entonces no sería una acidosis metabólica, sería una acidosis respiratoria, ¿ok? Pero en este caso no lo ponen, pero el CO2 estaría normal, ¿ok? Y lo otro es, Entonces, la acidosis respiratoria es por CO2 y la metabólica es por cuerpos cetónicos. La acidosis respiratoria se produce las alteraciones metabólicas se producen por dos. Por alteraciones del bicarbonato, que se aumente el bicarbonato, que se disminuya, o por disminución o aumento del CO2, ¿ok? Normalmente las alteraciones respiratorias tienen que ver con el aparato respiratorio,
¿ok? Si un paciente hiperventila, pierde CO2. Si está perdiendo el CO2 es ácido, se convertiría en una alcalosis respiratoria, ¿ok? Al revés, si el paciente no está respirando, si tienen un paciente entubado y el ventilador, la frecuencia respiratoria está muy baja, el paciente está reteniendo CO2, entonces si el CO2 es ácido, está teniendo una acidosis respiratoria, ¿ok? Luego, lo que dijo del examen que nos va a poner el SWOT es como que nosotros clasifiquemos los síntomas o es poner que hay que preguntar en cada patología. Hace cuenta, en el examen va a venir, complete el SOAP de la siguiente patología. Y luego te va a decir, por si a ti te puede tocar esta, y entonces tú tienes que llenar todo. Tienes que llenar el motivo de consulta, tienes que llenar el padecimiento actual, tienes que llenar lo que encontrarías en la exploración física, poner tu análisis, tu diagnóstico y tu plan. Lo que se va encontrando si un paciente tiene. En el examen del viernes. O sea, tú tienes que saber un paciente con cetoacidosis o la patología que te toque, cuál sería el clásico motivo de consulta por el que viene, o cuál sería el clásico PA, o cuál serían los hallazgos de la exploración física. ¿Okay? Entonces, es cuestión, parece un poquito complicado. Es el examen del viernes. Es el examen del viernes. ¿Ok? Entonces, fíjense, para que se considere cetoacidosis tienen que tener las tres. Hiperglicemia arriba de 250/600. En la gasometría arterial tiene que tener acidosis metabólica y tiene que haber la presencia de cetonas, ya sea en orina o en sangre. ¿Ok? Esos tres criterios les da el diagnóstico, ¿lo graba así? De cetoacidosis diabética. ¿Ok? Entonces, fíjense. O sea, la hoja va a estar en blanco y usted nomás nos La hoja va a estar en blanco, nada más les vamos a decir qué patología y ustedes lo tienen que rellenar. Pero se va a rellenar como en forma de un texto. Sí, en forma de como un texto. Como en caso, como los casos clínicos. Como si fuera una nota médica, como si Masculino ustedes de- estuvieran haciendo su nota médica. Masculino de no sé cuántos años. Las que vamos a ver ahorita, las 6 que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Pero así de masculino de tantos años. Entonces, ustedes tienen que poner todo. ¿Ok? Entonces, miren, le escogí este para empezar porque esta es una de las patologías más bonitas que hay. ¿Ok? Si ustedes saben la fisiología, si ustedes saben la fisiopatología, ustedes pueden deducir absolutamente todo. ¿Ok? Entonces, el problema principal, si quieres, dale la siguiente. Dale la siguiente y la siguiente. Ahí mero. Hasta ahí. Entonces, la cetoacidosis dice que es una complicación aguda de la diabetes en la que, como su nombre lo indica, se produce una acidosis metabólica originada por la producción de cuerpos cetónicos en el proceso de catabolismo secundario a una deficiencia de insulina en pacientes diabéticos. ¿Ok? Entonces, miren, necesito que pongan toda su atención. ¿Ok? Escúchenme y quiero que lo imaginen. Lo voy a subir a la plataforma como el manual de endocrinología y se los voy a desglosar con quizzes, ¿ok? Para que se lo memoricen todo. Entonces, escuchen, ¿cuál es el problema con la diabetes? Para empezar, tenemos dos tipos de diabetes, ¿ok? La diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La fisiopatología en la diabetes tipo 1 es que los pacientes, literalmente es autoinmune, el cuerpo de esos pacientitos ataca las células, los islotes beta en el páncreas, las células betas del páncreas, y dejan de producir insulina, no hay insulina, ¿ok? En los pacientes con diabetes tipo 2 el problema es resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función de la insulina? La función de la insulina es la llave que le abre la puerta a la glucosa en el cuerpo, ¿ok? Ustedes saben, nuestro cuerpo, cada una de las células del cuerpo tiene una función específica. Sí. Para realizar su función, cada una de las células del cuerpo necesita energía. La energía se obtiene a través de la glucosa. Entonces, cada vez que nosotros comemos,
La glucosa pasa del intestino hacia la sangre y la sangre se encarga de llevarla a cada uno de los tejidos del cuerpo. En cada una de las células se tiene que entrar, ¿ok?, la insulina. Solamente hay algunos tejidos que no necesitan, como lo es el sistema nervioso central, como lo es la córnea, unas células en el riñón no necesitan insulina, pero la gran mayoría de las células necesitan insulina. Entonces la insulina es la llave que necesitan las células para meter la glucosa. Si no hay esa llave o no funciona esa llave, ¿qué pasa? No viene GLU4. La No, glucosa, no. permíteme tantito. ¿Cómo te llamas? Samuel. Samuel, permíteme tantito. Si no hay insulina, la glucosa no puede entrar. Entonces la glucosa número 1 se empieza a aumentar en la sangre, ¿ok?, que es el primer mecanismo por el que se produce la hiperglicemia. Si la glucosa no puede ser utilizada por las células, pues la glucosa ahí anda rondando y rondando y rondando, se va almacenando en la sangre, ¿ok? Luego, si las células no tienen glucosa, pues hacen un feedback negativo en el que el mismo cuerpo le dice al cerebro: tenemos hambre, no tenemos energía. Entonces se produce un feedback negativo que produce 4 hormonas: hormona de crecimiento, cortisol, noradrenalina, ¿y cuál otra? Glucagón, ¿ok? Entonces se producen, una vez que la célula siente hambre, le dice al cerebro: necesitamos comida, necesitamos energía, haz algo. Entonces se producen esas 4: glucagón, hormona de crecimiento, cortisol y noradrenalina. Entonces estas 4 hormonas, la función que tienen es empieza un proceso de gluconeogénesis, ¿ok? Entonces en el proceso de gluconeogénesis el cuerpo tiene que sacar energía de las reservas que tiene, ¿ok? ¿Con qué se empieza? Con el proceso de glucogenólisis. El hígado tiene una reserva de glucógeno, que es el almacén de carbohidratos en el cuerpo. Entonces empieza la glucogenólisis, el cuerpo empieza a deshacer la reserva de glucógeno del hígado. El problema es que la reserva de glucógeno del hígado solamente dura 8 horas, ¿ok? Entonces, si nada más dura 8 horas, el siguiente paso en el proceso de gluconeogénesis es la lipólisis, ¿ok? Entonces el cuerpo, para sacar energía, primero se va al almacén de carbohidratos, que es el glucógeno. Si se acaba la reserva de glucógeno, sigue la reserva de grasa. Entonces se empieza a hacer lipólisis. ¿Cómo se produce la lipólisis? Bueno, se empiezan a producir, de la reserva de grasa se empiezan a producir triglicéridos y ácidos grasos libres, ¿ok? Triglicéridos y ácidos grasos libres. Si ustedes ven, si tuviéramos aquí los laboratorios de un perfil de lípidos, ustedes verían que este paciente tiene hipertrigliceridemia y los ácidos grasos libres aumentados. Luego, ¿qué pasa? Esos ácidos grasos libres viajan al hígado, en el hígado entran en la mitocondria y en la mitocondria se empieza el famosísimo proceso de oxidación beta de los ácidos grasos, ¿ok? La oxidación beta de los ácidos grasos tiene como objetivo producir acetil-CoA. La acetil-CoA es el extracto en el que se va a seguir produciendo energía, ¿ok? El problema es que en la mitocondria, que toma los ácidos grasos para producir acetil-CoA, como producto de desecho se producen los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son? El acetoacetato y el hidroxibutirato, ¿ok? Entonces, ahí está todo. Los cuerpos cetónicos tienen una carga ácida en la sangre, son ácidos. Entonces, el cuerpo tiene boosters que les ayuda a compensar. El booster principal que ayuda a compensar es el bicarbonato, ¿ok? Entonces, una vez que se empiezan a producir los cuerpos cetónicos, por eso es que tenemos cetonas en la orina, porque es el producto de desecho de la oxidación beta en las mitocondrias del hígado. El cuerpo, entonces,
los cuerpos cetónicos los empieza a neutralizar con el bicarbonato. Pero llega un punto en el que se producen tantos cuerpos cetónicos que el bicarbonato se acaba la reserva del cuerpo del bicarbonato. Entonces, por eso es que tenemos el bicarbonato bajo y por eso es que se produce la acidosis metabólica, porque se acaba la reserva de bicarbonato del cuerpo y aparte de por sí los cuerpos cetónicos son ácidos, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿por qué tiene alteración del estado de conciencia? Tiene alteración del estado de conciencia porque la glucosa no puede entrar a las células. Entonces, si no puede entrar a las células, el cerebro se queda sin energía y lo primero que hace es, pues, se siente mal, tiene alteración del estado de conciencia. Pero no que el cerebro no ocupa insulina. Espérame. Entonces, lo segundo es que el ácido, los cuerpos cetónicos, el pH, al alterarse el pH, el cerebro lo detecta, la compensación, ahí es donde entra. La compensación del cuerpo de la acidosis metabólica va a ser una ¿qué? Una alcalosis respiratoria. Entonces, en la alcalosis respiratoria, el paciente va a presentar taquipnea y respiración de Kussmaul. El paciente trata, la primera compensación es sacar el ácido, que no puede el cuerpo por sí solo sacar los cuerpos cetónicos. Entonces dice, lo que sí puedo hacer es sacar CO2, que también es ácido. Entonces empieza a hiperventilar, son respiraciones rápidas y profundas para sacar CO2 y por eso se presenta la taquipnea, la respiración de Kussmaul y la disnea. ¿Ok? Luego, las náuseas y el vómito también es un mecanismo que el cuerpo tiene. ¿Qué es el vómito que tenemos en el estómago? Ácido clorhídrico. Entonces también es un mecanismo del cuerpo para tratar de compensar un poquito más. Entonces por eso se produce las náuseas y el vómito. Luego, la irritabilidad es tanto por la hipoglicemia, aunque en realidad es hiperglicemia, pero la célula no puede entrar. Tiene náuseas y vómito. ¿Por qué? Porque igual mecanismo del cuerpo de compensar. Y luego fíjense, en la sangre tenemos hiperglicemia. En el riñón, ya lo vieron en fisiología, el riñón debería de filtrar. El riñón debe de filtrar la glucosa, se filtra la glucosa y se debe de reabsorber el 90%, ¿ok? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de los procesos de filtrar en el riñón? Sí. Se debe de filtrar y se debería de reabsorber el 90%. En el punto en el que el riñón en el punto en el que la sangre supera arriba de 180 miligramos sobre decilitro, el riñón deja de reabsorber glucosa. Entonces, si deja de reabsorber glucosa, la orina se vuelve osmótica y entonces jala agua. Y entonces al jalar agua se produce una depresión del volumen sanguíneo. Si está tirando glucosa por la orina, la glucosa hace una carga osmótica y jala agua, entonces el paciente va a presentar deshidratación con hipotensión, llenado capilar disminuido. Todos estos datos nos dicen que hay depresión del volumen sanguíneo. Entonces, si tiene depresión del volumen sanguíneo porque está tirando azúcar por la sangre, el paciente lo primero es que presenta poluria, que está teniendo una diuresis osmótica, pero también al deprimirse, el depletarse el volumen sanguíneo, se produce sed. ¿Ok? Luego, fíjense, uno de los mecanismos del cuerpo también para la acidosis es, hay una bomba que se llama potasio. Bomba de sodio potasio. La bomba de... Pero hay una bomba en la que el cuerpo, como uno de los mecanismos que hace es, el hidrogenión lo mete a la célula con una bomba que hace intercambio y saca el potasio de la célula. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven en la sangre,
el paciente va a tener hiperfosfatemia de manera inicial, pero como está teniendo diuresis osmótica, también se pierde potasio, tanto por la orina como por el vómito. Entonces, aunque la célula, literalmente lo que hace el cuerpo es, como hay tanto hidrogenión a nivel extracelular, el cuerpo trata de ayudarle, entonces mete hidrogenión, pero al meter hidrogenión saca potasio de la célula. Entonces, a nivel intracelular, la célula tiene hipocalemia, ¿ok? Entonces, la hipocalemia o hipopotasemia nos va a producir el ilio, nos va a producir el dolor abdominal, ¿ok? Entonces, finalmente, el paciente, por mecanismo de tratar de compensar de la alcalosis metabólica, le produce disnea. Si no tiene el paciente energía, no puede entrar a la célula, tiene cansancio y el paciente va a tener inapetencia, ¿ok? Entonces, cada uno de los signos y de los síntomas, si ustedes saben la fisiología, si ustedes saben la fisiopatología, ustedes pueden explicarlos, ¿ok? Entonces, lo importante es, lo que nos interesa del curso es, y pues en general de la carrera, que ustedes no sean médicos de fórmulas, que nada más digan, si tienes tal síntoma más tal síntoma es igual a esto. Que ustedes sepan identificar cada uno de los signos, cada uno de los síntomas. ¿Por qué el paciente con cetoacidosis tiene poliuria? Porque no tiene insulina. Si no tiene insulina, en la sangre se va a empezar a almacenar la glucosa, lo que le va a dar hiperglicemia. Si tiene hiperglicemia, el riñón deja de reabsorber la glucosa cuando la sangre supera 180 miligramos sobre decilitro, entonces va a tener una diuresis osmótica. La diuresis osmótica le produce depresión del volumen, le produce la sed, le produce la mayoría de los síntomas que tiene el paciente. Ahora, sabiendo esto, uno de los principales problemas es la depresión del volumen sanguíneo. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? La hidratación. El pilar del tratamiento de la cetoacidosis diabética es la hidratación. Como un paciente en choque, ¿cómo se administra? De 15 a 20 mililitros por kilogramo en los primeros 20 a 30 minutos. Esto no se lo tienen que saber, pero se lo ponemos para que vayan siendo familiar. Si algún día ustedes están en su servicio social en Remangalatuerca, diría la doctora Acosta, y les llega un paciente con este cuadro y ustedes allá no tienen insulina, pero ustedes tienen un suerito, ustedes van a saber la fisiopatología y ustedes van a saber que ustedes pueden salvar un paciente aunque no tengan insulina. Si ustedes le pasan hidratación, ustedes pueden salvar la vida del paciente, ¿okay? Entonces esa es la diferencia de saber la fisiología y la fisiopatología de cada uno de los síntomas. ¿Y le puedo ¿okay? meter las dos? ¿Y le puedo meter las dos? Pues sí, si estás, el objetivo es, ¿cuál es el problema principal? Por la deficiencia de insulina. Entonces, ¿cuál es lo que hay que hacer? Pues pasar la insulina, ¿ok? El potasio. No, no, acerca de la insulina, ¿qué insulina usamos? ¿La reacción rápida? en esos casos se utiliza la reacción rápida. Sí, pues. Para empezar, se tiene que utilizar la rápida. En teoría, no se pasa insulina hasta que primero vean el potasio, ¿ok? Porque ¿qué hace la insulina? Meter glucosa a la célula. No, llamar a los receptores GLUT4. No, Sí, insulina. GLUT4. ¿Y qué hace GLUT4? No, insulina llama a GLUT4 y GLUT4 mete la glucosa a la célula. Tenemos que saber el nivel de potasio para poderle meter insulina, ¿ok? Porque si el paciente tiene hipopotasemia y le metes insulina, podrían matar al paciente. Entonces hay que ver primero el nivel de potasio. Entonces, cada uno de los signos y síntomas, el objetivo en el curso es que ustedes sepan el porqué, ¿ok? ¿Alguna duda? Mel. Ok.
¿ok? Pues un chorro que va. Entonces, yo sé que parece un poquito complicado, pero lo van a ir sabiendo, ¿ok? Poco a poco lo van a ir sabiendo. Entonces, vamos a ver el siguiente. Pues. Entonces, motivo de consulta. Le llega un paciente a su centro de salud y los motivos de consulta es que tiene mucha sed y mucha hambre. Inició hace meses de manera insidiosa con polidipsia, polifagia y poliuria. Se acompaña de visión borrosa, fatiga y ha presentado pérdida de peso. ¿En qué piensa? Diabetes, ok. Entonces, ¿por qué el paciente tiene mucha sed? Por la deshidratación. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la fisiopatología? Por el incremento de la osmolaridad de la sangre. Muy bien, doctor. Esa es una, pero también por la otra, lo que se los acabo de explicar. No, el que. Sí. Cuando la glucosa en la sangre aumenta, supera los 180 miligramos sobre decilitro, el riñón deja de reabsorber, filtra la glucosa pero no la reabsorbe, entonces tira glucosa en la orina. La orina no debe de tener azúcar, no debe de tener glucosa, a menos que, vuelvo y repito, si está arriba de 180, el riñón la deja de reabsorber, entonces el riñón empieza a producir diuresis osmótica, jala agua, el paciente genera depresión del volumen sanguíneo. Si hay depresión del volumen sanguíneo, ¿qué pasa con aumenta la osmolaridad? ¿Okay? La osmolaridad de por sí ya está aumentada por la hiperglicemia, pero si aparte está perdiendo agua, aumenta todavía más la osmolaridad. Si aumenta la osmolaridad, ¿qué pasa con los osmorreceptores? Lo que aumenta de osmolaridad es la orina, ¿no? Por eso jala más agua, no la sangre. Mira, en la sangre hay hiperglicemia, ¿ok? El azúcar está muy alto. Cuando en la sangre se superan los 180 miligramos sobre decilitro, el riñón empieza a tirar glucosa. Entonces, si tira glucosa, en ¿cómo se llama? La membrana. Sí, la osmolaridad de la sangre baja y la que aumenta es la orina. En el riñón, si está tirando azúcar, la glucosa, literalmente, por ósmosis, jala el agua de la sangre hacia la orina y se tira la orina. Entonces, por eso el paciente tiene poliuria, ¿ok? ¿Por qué el paciente va a tener polifagia? Porque si no puede entrar la glucosa a la célula genera ese feedback en el que le dice al cuerpo necesito energía, se produce hambre, glucagón, hormona de crecimiento, cortisol y noradrenalina, que le estimule el apetito al paciente, y entonces por eso el paciente presenta polifagia. Porque aunque su cuerpo está lleno de glucosa, la glucosa no puede entrar al cuerpo, pero las células mandan ese feedback y el cerebro le dice, come más, necesitamos energía. La poliuria se produce por la diuresis osmótica, y la polidipsia, ¿por qué es? Porque si se está tirando el agua a través de la diuresis osmótica, la osmolaridad está aumentada en la sangre, en los osmorreceptores, ¿qué pasa? Los osmorreceptores captan cuando la osmolaridad aumenta, ¿y qué hormona se produce a nivel central? la ADH. La ADH. ¿Y cuál es la función de la ADH? Da sed y aumenta la diuresis. Le da sed, ajá. Entonces, inhibe la diuresis. Inhibe la diuresis. Entonces, por eso es que el paciente tiene polidipsia, polifagia y poliuria. Ok, ahora fíjense, ¿por qué la visión borrosa? Porque daña la retina. La mayoría de las células del cuerpo tienen el GLUT4, pero el nervio óptico no tiene GLUT4. ¿Qué receptor tiene? El GLUT4 necesita insulina para meter glucosa. El GLUT2, ¿no? Tiene el GLUT1 y GLUT2, ¿ok? Entonces, como la glucosa puede entrar sin insulina,
lo que pasa en el nervio óptico es que agarra más glucosa de la que debería tener y se hincha, ¿ok? Entonces, en los pacientes diabéticos, por eso se da la retinopatía. Entonces, por eso se produce la visión borrosa, porque hay tanta glucosa y el sistema nervioso puede entrar sin azúcar, entonces se hincha. ¿Por qué va a tener fatiga? Porque no hay energía. La visión borrosa también no se podría explicar porque el principal, pues sí, la glucosa es el principal alimento del cerebro, ¿no? Entonces al estar deficiente, o bueno, que no puede ser metabolizado en el cerebro, el logro occipital, pues podría explicar también la visión borrosa, ¿no? O sea, no va a tener bien. Al cerebro se está entrando porque el cerebro utiliza el músculo para... Ajá. Al cerebro sí El entra. cerebro sí. Al cerebro sí. La fisiopatología, o sea, la fisiopatología detrás de la visión borrosa es que en el nervio, es lo mismo la neuropatía. Los pacientes por eso presentan neuropatía, pierden la sensibilidad, porque en el sistema nervioso, los nervios, la glucosa sí puede entrar a los nervios y literalmente se hinchan de glucosa, ¿ok? Entonces, por eso presenta la visión borrosa y por eso se presenta la neuropatía en los pacientes diabéticos. La fatiga, ¿por qué se da? Pues si no hay insulina, la glucosa no entra a las células, las células no pueden hacer su función y se produce por la fatiga, ¿ok? La pérdida de peso, ¿por qué se da? Por la por la lipólisis, sí. Exactamente. O la ¿Quién gluconeogénesis. dijo eso? De que se produce la glucogenólisis y también se produce lipólisis, ¿ok? Entonces, la siguiente. Entonces, normalmente vamos a tener, los pacientes diabéticos tienen algo que se llama síndrome metabólico, ¿ok? Son pacientes obesos, hipertensos, con colesterol alto, ¿ok? Luego, un signo característico de la diabetes tipo 2 es la acantosis nigrans. ¿Por qué se produce la acantosis nigrans? Es un signo patognomónico de resistencia a la insulina. ¿Han visto esos pacientes gorditos que se les ve negrito el cuello? Ese es el signo de acantosis nigrans, ¿ok? Y luego pues podemos ver en el fondo de ojo la imagen clásica de la retinopatía diabética. ¿Pero ¿okay? por qué se da eso? Porque no. Igual, por la hiperglicemia. Lo vamos a ver cuando veamos oftalmo la próxima semana, ¿ok? Entonces, la siguiente. ¿Cuáles son los criterios para hacer qué estudio le pedirían si sospechan de diabetes? Pues una química sanguínea, ¿ok? Hay tres maneras de hacer el diagnóstico, ya sea glucosa en ayunas arriba de 126, glucosa al azar arriba de 200, siempre y cuando presente la sintomatología, o con una hemoglobina glicosilada arriba de 6.5. ¿Cuántos días de glucosa en ayunas? Con un día. ¿Con un día? Muy bien, siguiente. El diagnóstico pues va a ser diabetes mellitus, ¿ok? ¿Cuál es el tratamiento? Número 1, educacional, ¿ok? Modificar el estilo de vida, la dieta y realizar ejercicio. Hipoglicemiantes orales, metformina e insulina. ¿Alguien se sabe los 4 mecanismos de la metformina? Sí. Por lo menos 2. Aumenta el... Aumenta GLUT4. Entonces disminuye la absorción de glucosa a nivel intestinal, aumenta la filtración de glucosa a nivel renal y disminuye la reabsorción a nivel renal, ¿ok? Entonces, personas que quieren bajar de peso, usar metformina es una excelente opción, ¿ok? La metformina inhibe la absorción de glucosa a nivel intestinal y tira glucosa por el riñón,
¿Ok? Muy bien, siguiente. Vamos a ver. Están en su consulta, en su servicio social, y le llega un paciente con debilidad muscular y piel delgada. ¿Ok? Acuérdense que el motivo de consulta va a ser uno o dos. Su objetivo, su padecimiento actual. Inició su padecimiento de manera gradual con múltiples alteraciones. En caso de que es mujer, presenta amenorrea o oligomenorrea. Si es hombre, presenta disfunción eréctil. Ha presentado aumento de peso, aparición de estrías, hematomas espontáneos, curación inadecuada de heridas y osteoporosis. ¿Ok? Entonces, con ese cuadro ustedes ya empiezan a hacer un diagnóstico diferencial en su mente. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Muy bien, doctor. Síndrome de Cushing. ¿Qué otro síndrome diferencial? De la diabetes. Excelente, doctor. Entonces, se van a la exploración física y encuentran en los signos vitales hipertensión, encuentran cara de luna, encuentran obesidad central con extremidades delgadas con aumento de la grasa abdominal y una joroba de búfalo. ¿Ok? Encuentran estrías abdominales prominentes, piel delgada, hematomas, curación inadecuadas de heridas. Entonces, con esto, ¿qué piensan ustedes? Estrías, piel delgada, hematoma, curación. Fíjense, cara de luna, obesidad central, joroba de búfalo. Les grita, soy síndrome de Cushing. Sí. ¿Ok? Entonces, para un síndrome de Cushing, ¿qué es el síndrome de Cushing? ¿Cuál es la hormona? ¿Cuál es la alteración en la hormona? ¿Qué hormona está alterada? La aldosterona. Sí, el cortisol. Sí, es cierto. Cortisol, doctores. ¿Ok? Entonces, hay que pedirle un perfil hormonal, específicamente el cortisol y la ACTH, ¿ok? En análisis. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el estándar de oro? Cuantificación de cortisol en orina en 24 horas, el cual va a presentar hipercortisolismo, ¿ok? Aparte le toman la ACTH. Si la ACTH está disminuida, la fuente es adrenal y sería un síndrome de Cushing. Si en su perfil hormonal, en lugar de la ACTH está disminuida y la ACTH está elevada, entonces el diagnóstico sería un adenoma hipoficiario y sería enfermedad de Cushing, en lugar de síndrome de Cushing. ¿Ok? Pero el diagnóstico es síndrome de Cushing o ¿la vez siguiente? Hipercortisolismo. ¿Ok? Entonces, todo este cuadro está desencadenado por el aumento del cortisol. Me tengo que ir un poquito rápido, ¿ok? Que ya casi termina y tenemos 10 minutos para terminar. Pero igual, si ustedes revisan las funciones del cortisol, ustedes van a entender todo. Acuérdense de que el cortisol, acuérdense de las funciones y eso les explica cada uno de los signos y síntomas que tiene el paciente. Entonces, el tratamiento, pues, si fuera un adenoma hipoficiario, pues sería una resección transesfenoidal, o si fuera a nivel un síndrome de Cushing, el problema es adrenal, resección laparoscópica de la fuente adrenal, ¿ok? Más parte de tratamiento médico, carvedilina o mifepristona, ¿ok? Con que se sepan esos dos. Siguiente. Ok, entonces le llega a consulta una paciente con irritabilidad e intolerancia al calor, ¿ok? Inicia hace semanas de manera gradual con irritabilidad, inquietud, ansiedad, insomnio, palpitaciones, pérdida de peso, diarrea, amenorrea u oligomenorrea. La siguiente, doctora. En la exploración física ustedes se encuentran en los signos vitales taquicardia e hipertensión. En la piel ustedes se encuentran piel húmeda, caliente y húmeda, pelo fino, encuentran un bocio difuso, encuentran
es exoftalmos, mixedema pretibial e hiperreflexia. ¿Ok? Entonces, con de lo que se trata la semiología es, con este cuadro clínico que viene por consulta de irritabilidad e intolerancia, ustedes le tienen que preguntar, van a sospechar que hay alguna alteración en la hormona tiroides, ¿ok? Que la hormona tiroides se encarga del metabolismo. Ya sea, si está aumentada, aumenta todo el metabolismo y todas las funciones del cuerpo, o si está disminuida, disminuye el metabolismo y todas las funciones del cuerpo, ¿ok? Entonces, si tiene irritabilidad e intolerancia al calor, les dice, está aumentada. Entonces, ustedes deben buscar pacientes con hipertiroidismo. ¿Ha tenido ansiedad? ¿Ha tenido problemas para dormir? ¿Siente palpitaciones? Si está aumentado el metabolismo, ¿qué va a tener? Pérdida de peso. Se aumenta todo. Aumenta la peristalsis. Si aumenta la peristalsis, le produce diarrea, ¿ok? Y al haber una alteración en la TSH, acuérdense que FSH y TSH se producen al mismo tiempo. Si tienen un aumento se producen, son primas. Entonces, si hay T3 y T4 aumentadas, hace un feedback negativo en el que se disminuye la producción de TSH, y al disminuirse la producción de TSH también se disminuye la producción de FSH. Y si no hay FSH, no se produce estimulación a nivel del ovario y se va a producir amenorrea u oligomenorrea. Entonces, el diagnóstico, pues ¿cómo vamos en el diagnóstico? Le piden un perfil tiroideo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Muy bien. Entonces, TSH, T3 y T4 están aumentados, TSH va a estar bajo. Específicamente, con la presencia de estas tres, bocio difuso, exoftalmos y mexedema pretibial, les dice una clase muy específica que es la más común de hipertiroidismo, que es la enfermedad de Graves. ¿Ok? El tratamiento, metamizol o yodo radiactivo y betabloqueadores. ¿Ok? Y resección quirúrgica en caso de sospecha de malignidad o que tenga síntomas compresivos. ¿El siguiente? Ahora, lo contrario, fatiga excesiva o intolerancia al frío. ¿Qué les está diciendo? Hipotiroidismo. ¿Qué van a encontrar? Todo el metabolismo y todas las funciones disminuidas. El paciente va a tener fatiga excesiva, letargia, estado de ánimo depresivo, ganancia de peso, estreñimiento y calambres musculares. En la exploración física ustedes van a encontrar, dale al siguiente, bradicardia, hipotermia, es característico, piel fría y seca, pelo grueso y quebradizo, y esto también es patognomónico, pérdida del tercio exterior de las cejas. Mixedema, ¿qué es el mixedema? Engrosamiento de la piel sin fobia, ¿ok? Es un edema que si ustedes lo palpan no deja fobia, ¿ok? Y la hiperreflexia. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo hacen el diagnóstico? Pues igual, con un perfil tiroideo. Entonces, T4 va a estar disminuida. Si TSH está aumentada, sería un hipotiroidismo primario, ¿ok? Que lo que quiere decir que el problema está en la tiroides, hace un feedback negativo, la TSH está aumentada. Si el T4 está bajo y TSH está aumentada, sería un hipotiroidismo secundario, ¿ok? Diagnóstico de hipotiroidismo. ¿Cuál es el tratamiento de hipotiroidismo? Si el problema es que T4 está baja, pues entonces le damos levotiroxina, ¿ok? Bueno, siguiente. O lo va a hacer en la plataforma, doctores, ¿ok? O dale una para atrás. Muy bien, entonces, paciente femenino, le llega a su consulta, presenta infertilidad y vello facial. ¿Ok? Llega una paciente con infertilidad y vello facial. Paciente femenino que inició hace meses de manera insidiosa
con amenorrea e irregularidades menstruales. Aparte de eso, tiene crecimiento de vello facial y acné marcado. En la exploración física, ustedes encuentran hipertensión, obesidad, encuentran esto, hirsutismo. ¿Qué es el hirsutismo? De que aparecen patrones de vello masculinos en una paciente femenino, ¿okay? Tiene vello facial alrededor de la areola y en la línea alba, alopecia en patrón masculino y acné. Y también encuentran acantosis nigra, Feocromocitoma. resistencia a la insulina. Con esto, ¿qué sospechan? Feocromocitoma. Feocromocitoma. Muy bien. No, feocromocitoma no. Doctor, ¿cuál dice? ¿Cuál dijo? Bien, síndrome de ovario poliquístico. Entonces, el problema con el síndrome de ovario poliquístico es... Vamos a ver, entonces, si es síndrome de ovario poliquístico, el diagnóstico se hace primero con el ultrasonido, ¿ok? Aquí tomamos el ultrasonido, el cual va a mostrar ovarios engrandados bilateralmente con presencia de poliquistosis. Perfil hormonal va a estar la LH aumentada, estronas aumentadas, FSH disminuido, ¿ok? El diagnóstico es síndrome de ovario poliquístico. Ahí tenemos la definición y el tratamiento para síndrome de ovario poliquístico va a ser, número 1, bajar de peso, ¿ok? Y anticonceptivos orales. ¿Qué les parece? ¿Complicado? Muy bien, doctores. Entonces, en la